Vamos a recordar Ah, un poquito para que entremos en el contexto de lo que hemos estado viendo, para que se acuerden, ¿sí? Esta segunda temática de sesiones tiene que ver con la obra del Espíritu. De hecho, se llama el fruto del Espíritu, aunque normalmente cuando escuchamos el fruto del Espíritu nos vamos luego a Gálatas 5, en donde menciona las 9 características, las 9 virtudes del fruto, pero normalmente no comprendemos que el actuar del espíritu y la consecuencia, porque de hecho el fruto es la consecuencia, ¿verdad? El resultado de la así consecuencia es. de que el espíritu actúe y guíe nuestras vidas es precisamente que nosotros desarrollemos esas virtudes, vayan teniendo una preeminencia en nuestro carácter, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de tratar a los demás. Pero muchas veces no entendemos que para poder actuar bajo la guianza del Espíritu necesitamos estar en ese pacto de la gracia. Por eso empezamos, al igual que Pablo, en Galatas 5, antes de mencionar la consecuencia de ser guiados por el Espíritu, comienza hablando de la gravedad de no estar bajo el pacto de la gracia o de desechar la gracia. Les dice que han caído de la gracia, y tiene que ver con la comprensión de la temporalidad del pacto de la ley. Repito, no es de la ley en general, sino de esa facultad que tenía la ley como pacto, como las cláusulas del contrato que hizo Dios y su pueblo, en el cual vimos, ¿verdad?, todas las características que estábamos mencionando en las sesiones pasadas. A veces eso no lo alcanzamos a digerir, a comprender, y asumimos que seguimos bajo ese pacto de la ley. Y si nosotros seguimos asumiendo eso, realmente el obrar del Espíritu no va a hacerse presente en nosotros con toda la intención y con toda la fuerza que debería ser. Por eso estamos abordando nuevamente el pacto de la ley, aunque ya lo habíamos visto de alguna manera. Bueno, déjenme compartir lo que estábamos viendo para seguir comentando. Les decía yo que por esa razón estamos iniciando no directamente con el fruto del Espíritu, que es el texto que toda la vida hemos conocido, ¿verdad?, de Gálatas 5. Este abordaje del pacto de la gracia o del fruto del Espíritu desde el pacto de la gracia tiene que ver con la comprensión de en qué pacto estamos, la comprensión del por qué hemos profundizado el tema del pacto de la ley y por qué. Es lo que Pablo inicia desde Gálatas, ¿verdad? Pero en el capítulo 5, donde habla del fruto del Espíritu, inicia hablando de diferenciar en qué pacto estamos. Por eso hemos estado haciendo este énfasis, porque el Espíritu de Dios, al igual como lo vemos en el diagrama, solamente funciona en nosotros, solamente rinde su fruto, es decir, su consecuencia, su resultado, cuando nosotros caminamos en la gracia, en la fe, en la libertad y obviamente en el espíritu. Por eso estamos enfatizando la distinción y que no nos confundamos en estar de un lado al otro o pensar o nuestro pensamiento esté todavía confundido en cuanto al pacto de la ley, su función, su temporalidad, el propósito que tuvo, y distinguir como algo que ya no está presente en nosotros. ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar ambos pactos, ¿verdad? O funciona uno o funciona el otro, y el espíritu en nosotros necesita que estemos completamente libres de la influencia, del encadenamiento, de la esclavitud, del pacto de la ley. Por eso lo último que vimos tiene que ver con Romanos 7. Estamos retomándolo porque el ejemplo que pone Pablo es muy claro, que no se puede estar en un pacto y en otro, ¿verdad? Porque es como tener un marido o tener otro, y no se puede tener dos al mismo tiempo, ¿verdad? O estar con uno y con el otro y a ver lo que más me conviene de uno y del otro, no se puede. Se muere a uno, en el caso de la ley del divorcio, para poderse
involucrar con el otro. Pablo habla de esta gravedad de no entender y de querer caminar en medio de los dos o intercambiando uno al otro. Eso es lo que vimos la semana pasada. Básicamente vimos la parte de Romanos 7, perdón, del 1 al 6, donde compara estos dos pactos como el matrimonio. Y termina diciendo que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen o bajo el nuevo pacto del Espíritu, ¿sí? Ya no más bajo el régimen viejo de la letra o de la ley o de la esclavitud, ¿sí? Eso fue lo último que vimos la semana pasada, ya adentrándonos a lo que es la obra del Espíritu en la vida del creyente. El Espíritu, mis hermanos, es el continuador de la obra de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Él se tuvo que ir y les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya para que entonces yo les pueda enviar al Parácletos, ya hablamos de eso, ¿verdad? Al Consolador, que es el Espíritu de Dios. Y Él va a estar con ustedes permanentemente y Él va a estar enseñándoles, guiándoles, recordándoles, redarguyéndoles, enseñándoles todo lo que, digamos, todo lo que me quedó pendiente a mí, ¿sí? Porque obviamente el Señor no, en esos 3 años no alcanzó a enseñar ni a decir todo, y de hecho Él lo dijo, ¿verdad? Todavía quedan muchas cosas que quisiera decirles, pero ahorita no la pueden soportar, pero va a venir el Espíritu, es decir, el Espíritu continúa la obra de Cristo. Entonces, no puede existir la iglesia sin esa guianza, sin esa influencia, sin presencia del Espíritu de Dios. No es una opción, no es algo que podamos decir, pues bueno, vamos caminando y pues el Espíritu nos va a ayudar un poquito a mejorar. No, si no hay Espíritu, no hay iglesia, simple y sencillamente. Por eso es tan importante comprender lo que Pablo decía y por qué hablaba con ese tono, ¿verdad? A los Gálatas. Pablo como que se desesperaba y le decía, ay, Gálatas insensatos, ¿verdad? Por decir una palabra amable. Pero es muy importante que se pudiera comprender, para que el Espíritu pueda estar guiando a la iglesia, es necesario caminar en este pacto de la gracia y dejar, como dice Pablo, ¿verdad?, el viejo régimen de la letra y andar en el nuevo régimen del Espíritu. Muy bien, ahora, lo que el Señor pretende con su iglesia, ¿sí?, que también lo hemos dicho en las primeras sesiones, es una madurez donde cada creyente, como su foco de conciencia, ¿verdad?, como esa voz interior que le dicta lo que hay que hacer y por dónde caminar, sea precisamente el Espíritu Santo, ¿sí? Ya no es tanto la obediencia en el sentido de tener temor, como era la obediencia que provocaba el pacto de la ley, porque era una obediencia a costa de maldición. Y hablábamos que como los niños pequeños, ¿verdad?, de chiquitos, pues tenemos que ponerles restricciones, tenemos que ponerles condiciones, tenemos que de alguna manera moldear su conducta porque todavía no tienen la madurez de tomar las decisiones correctas por ellos mismos. Para ellos es lo mismo o para ellos es mucho mejor comer dulces y pasteles que comida sana, ¿verdad? La verdura, las ensaladas. O sea, si les damos a escoger, su criterio no les alcanza para discernir lo que es mejor. Ellos disciernen lo que es más placentero, es decir, la carne es la que guía las decisiones y los criterios. De la misma manera, nosotros, estando inmaduros espiritualmente o estando todavía con un predominio de la carne, no sabemos distinguir y la ley es la que hace ese trabajo de ayo, ¿verdad? De guiar, de enseñar. Pero esa no es la meta, ese no es el propósito, que toda la vida caminemos así, porque seríamos niños toda la vida, ¿verdad? Un crecimiento sano de cualquier ser vivo, ¿verdad? Biológicamente hablando, es que crezca, que desarrolle, que se madure y que llegue a su madurez en todas las
formas de vida, es eso el crecimiento sano, no permanecer todo el tiempo como niños. Bueno, entonces el camino del espíritu para nosotros va siempre encaminado hacia nuestra libertad. Libertad en el espíritu, es decir, una libertad verdadera, plena, como no la conoce el ser humano sin el espíritu. Es decir, lo que el ser humano natural, ¿verdad? O aquel que no tiene esperanza, o aquel que no conoce o no está bajo la influencia del Espíritu de Dios, aquel que no es creyente, para el hombre natural la libertad es muy diferente, ¿sí? La libertad es hacer lo que quiera. Y a veces nosotros, cuando escuchamos la palabra libertad, nos remitimos a ese significado y por eso nos da miedo y nos da temor pensar en que sin la ley esa libertad nos va a llevar a hacer lo que querramos y hacer y deshacer, ¿verdad? Pero esa es una libertad desde un concepto carnal, desde un concepto terrenal, como le queramos llamar, es una libertad que no tiene que ver con la libertad del Espíritu de Dios. La verdadera libertad a lo que el Señor nos llama es a una libertad completamente diferente. Por eso se nos hace muy, muy, muy peligroso. De hecho, esa libertad que está en términos humanos o terrenales o naturales o que es contrario al del espíritu, siempre va a ser esclavitud. Cuando nosotros pensamos, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber nada porque ahí prohíben todo y yo quiero ser libre y yo quiero hacer lo que quiera. Ese ser libre y ese hacer lo que quiera que la gente piensa realmente es una esclavitud del pecado y por eso no le conviene, no quiere, la carne no quiere sujetarse porque la naturaleza carnal está hecha o tiene esa tendencia inevitable de, si no tiene un contenedor, si no tiene un límite, de desbordarse, ¿verdad? Sin ninguna limitación, sin ningún riel, ¿verdad? Y hacer barbaridades. Y lo podemos ver tan simplemente si nos asomamos a las calles, a esta sociedad, a este mundo, podemos darnos cuenta precisamente cuál es esa libertad que defiende la carne, ¿sí? Entonces no podemos estar hablando de la misma libertad. La libertad que quiere el Señor que conozcamos y por medio de encaminarnos en su gracia, guiados por el Espíritu, es el camino hacia el conocimiento de esa libertad, que no la conocemos tal cual porque nuestro concepto de libertad está ligado al concepto terrenal, ¿sí? Necesitamos conocer esa libertad que el Señor pretende para nosotros en el Espíritu. Por eso, por encima de todo, y espero que no me lo malentiendan, ¿verdad? Por encima de la obediencia incluso, porque la obediencia en ese sentido cae dentro del terreno de la esclavitud, hablando del pacto de la ley, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo, simplemente que no es lo óptimo que Dios quiere para nosotros a comparación de esa libertad en el Espíritu. Por eso tomé este texto de 2 Corintios 3:17, porque ahí precisamente enmarca ese tipo de vida que el Señor quiere para su iglesia, llena de la presencia de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y es una libertad muy diferente a la que el mundo conoce o a la que la carne quiere y desea, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de libertad y hablemos del espíritu o libertad en espíritu, nos desligamos completamente en nuestra mente, debemos desligarnos de lo que es la libertad en terrenos humanos, mundanos, carnales, terrenales, etcétera, ¿sí? Entonces, ahorita lo que vamos a enfocarnos es a comprender lo que realmente quiere el Señor para nosotros y en qué consiste esa libertad a la que el Espíritu nos quiere guiar. De muchas formas hemos estado pasando por esos conceptos, ¿verdad? El ser humano está plenamente en libertad, está plenamente disfrutando del propósito para el cual fue hecho. Ese camino de libertad que está hecho para nosotros forzosamente está ligado con
nuestro vínculo a Cristo Jesús, ¿sí? No existe libertad en la individualidad como ser humano. O sea, el ser humano solo, sin Cristo, no puede estar en libertad, porque automáticamente va a correr a las cadenas del pecado. La única manera de disfrutar la libertad en el Espíritu, la libertad para la cual el Señor nos hizo, es estar vinculados a Cristo Jesús, es decir, ser uno con Él de una forma permanente. Y es a donde nos va a dirigir el Espíritu siempre, siempre, siempre. Veamos este pasaje de Primera de Corintios 9, versos 19 al 23. Es muy interesante porque Pablo precisamente está hablando de su libertad y de cómo él de alguna manera puede renunciar a lo que a los ojos de los demás pudiera parecer libertad. Sin embargo, él siempre está libre, siempre se siente libre porque está en Cristo y puede, digamos, tener un cierto margen de movimiento dentro de Cristo, ¿verdad? Estando en Cristo, que a uno les parecería como que se está cambiando de parecer o estuviera cambiando de forma de ser, o no sé, ahorita lo vamos a leer en el contexto en el que Pablo lo pone. Dice Pablo aquí, para lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Fíjense lo que está diciendo, ¿sí? Él se asume como libre, o sea, él es libre y se siente libre, es decir, no teniendo ninguna atadura con nadie ni con nada, él decide hacerse siervo de todos porque él tiene ese llamado, que obviamente no es exclusivo, ese llamado lo tenemos todos nosotros, ¿verdad? De predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Entonces, para ese fin, dice él, yo me hago siervo de todos, para lo más que pueda yo ganar, ¿verdad? La mayoría, los que se puedan alcanzar, que los alcance yo. Fíjense bien lo que dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aquellos que todavía no se dan cuenta que el pacto de la ley ya terminó y siguen todavía sujetos a la ley porque no conocen o no reconocen que Cristo vino a hacer el cambio de pacto. Y aclara Pablo, aquí lo está aclarando perfectamente bien, ¿verdad? Dice a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. O sea, Pablo, siendo judío, dice, yo no estoy sujeto al pacto de la ley. Aquí vuelvo a repetir, no está diciendo que Pablo no reconozca la ley de Dios, ¿verdad? Esa ley es eterna y siempre va a ser esa distinción porque a veces ahí es donde nos confundimos. Pablo está diciendo, yo no estoy sujeto al pacto de la ley, es decir, yo estoy en el pacto de la gracia. Yo reconozco que en Cristo Jesús ya tuvo su cumplimiento y su culminación y su función, ese pacto de la ley. Él siendo judío, ¿verdad? Entonces, él aclara bien, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. Luego dice, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Si no estando sujetos, él vive como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, es decir, a los judíos. Pero también dice, verso 21, a los que están sin ley, también, ¿verdad? Yo con ellos soy como si no tuviera ley, no estando yo sin ley de Dios. Y aclara, ¿verdad? En el versículo anterior dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, me hago como a los judíos como si estuviera sujeto a la ley. Y cuando habla de los gentiles dice, a los que están sin ley, yo también me hago como si estuviera sin ley. Dice, aunque yo no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es decir, no está bajo el pacto de la ley, pero eso no quiere decir que no esté sin ley de Dios. ¿Por qué? Porque dice algo importante que lo estoy poniendo ahí en rojo, ¿verdad? Dice, sino bajo la ley de Cristo. En dos ocasiones menciona Pablo la ley de Cristo. Y aquí esto es importante porque este es otro punto
donde en lugar del pacto de la ley, es decir, dentro del pacto de la gracia, existen mandamientos y existen leyes, pero no son los del pacto de la ley. Y a veces nos confundimos, ¿sí? Vamos a distinguir aquí, dentro del pacto de la gracia, algo que Pablo le llama la ley de Cristo. Parafraseando, dice, yo estoy bajo la ley de Dios estando bajo la ley de Cristo. Es decir, bajo la ley de Cristo estoy cubierto bajo la ley de Dios, aunque no esté bajo el pacto de la ley. Yo espero que no se confundan, podamos distinguir lo que él está diciendo, ¿sí? Para ganar a los que están sin ley. Entonces termina diciendo como conclusión, ¿verdad? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Es decir, la traducción en lenguaje actual está diciendo, fíjense, desde el verso 19 dice, aunque yo soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Dice el verso 20, cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. ¿Sí? Hablando del pacto de la ley. Verso 21. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco pues sigo la ley de Cristo. ¿Sí? La ley de Cristo abarca la ley de Dios en su plano accesible, en su plano posible para el ser humano. ¿Sí? Muy bien, dice el verso 22. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia, porque quiero participar de sus buenos resultados. Esta es la traducción en el lenguaje actual. Pablo se mueve en una libertad en la cual tiene un margen, ¿verdad?, de acción en el que no para su comodidad, no para su propia conveniencia, sino para efectos de poder anunciar a Cristo de la mejor manera, él tiene una amplitud de movimiento y puede hacerse como cualquiera de las personas a las que les predica, es decir, empatizar completamente poniéndose en su contexto doctrinal o su contexto de creencias, ¿sí? En esa libertad Pablo tiene ese margen para moverse y todo lo enmarca. Él dice, yo estoy cumpliendo la ley de Dios porque estoy bajo la ley de Cristo, ¿sí? Esta es una parte importante que debemos comprender, hermanos, porque esta es a la ley a la que somos llamados. Leímos hace ratito en Romanos 7, ¿verdad? Repasando lo que vimos hace 8 días, decía, ya no sirvamos más bajo el régimen viejo, es decir, el pacto de la ley ya no tiene nada que ver con nuestras vidas. Ahora sirvamos bajo el nuevo régimen o bajo el nuevo pacto que es del Espíritu, ¿sí? Y en este nuevo pacto, a lo que estamos llamados todos nosotros, al igual que Pablo, es a la ley de Cristo, ¿sí? Ahora, no estamos hablando de algo contrario a la ley de Dios, al contrario, estamos hablando de algo que la incluye, pero no en los términos de pacto, de ley, es sujeto a maldición. Aquí funciona de una manera completamente diferente del pacto de la ley. Por eso les decía yo, entre la columna roja y la columna azul, es un contraste tremendo en cuanto a la manera en que funcionan las cosas, ¿sí? No es lo mismo como funcionaba todo en el pacto de la ley que como funciona en el pacto de la gracia. Muchas cosas cambian tremendamente, pero bastante. Por eso hemos estado analizando anteriormente, ¿verdad?,
Como nuevas criaturas tenemos que acostumbrarnos a funcionar de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados como viejas criaturas, por decirlo así, ¿verdad? A partir de nuestro nuevo nacimiento, todo cambia. Debemos desarrollar las facultades nuevas que el Espíritu nos da y desenraizarnos de todo aquello que tenía que ver con nuestra anterior manera de ver las cosas, nuestra anterior manera de entender incluso las cosas de Dios, porque es diferente entender en la carne, que es lo que hacíamos, y entender a Dios en el Espíritu, que es a lo que estamos llamados a aprender. Estamos aprendiendo, mis hermanos. No quiere decir que uno, por el hecho de haberse bautizado, ya todo lo entiende en el Espíritu. No, es un proceso que tenemos que irnos entrenando a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a entender las cosas de Dios en el Espíritu. Y esto no es algo de la noche a la mañana. O sea, es una realidad en la que ya estamos, pero en la que tenemos que ir poco a poquito ganando terreno, como ese atleta, ¿verdad? Que se va entrenando y cada vez que se entrena lo va pudiendo hacer cada vez con mejores resultados, ¿sí? Mientras estamos con tropezones, todavía queremos avanzar, pero es algo nuevo y estamos teniendo retrocesos o caemos o de repente sin darnos cuenta ya estamos funcionando con nuestra mente en otra frecuencia, es decir, es un constante velar, o sea, estar al pendiente, revisar que estamos en el camino o en el pensamiento correcto, ¿sí? Por eso cuando habla, que apenas nos lo predicó el hermano Orlando, ¿verdad? Cuando habla Pablo del hombre natural y del hombre espiritual, dice, tenemos la mente de Cristo, debemos estar sintonizados en nuestra mente, que es lo más principal, lo más difícil y lo más delicado, enfocar en nuestra mente, que no nos regresemos, incluso involuntariamente, vamos a encontrarnos viendo que de repente en la mente ya nos llevó a donde estábamos, porque es su zona de confort. Entonces, nuestro desafío es caminar constantemente hacia eso desconocido, pero que es nuestro destino, que es nuestro llamado, ¿sí? En el espíritu. Estas son algunas de las cosas que está Pablo enfatizando, que nos proveen el camino a esa libertad, que es finalmente el propósito de nuestro andar en el espíritu. Y vamos a ver rápidamente esta otra parte. Habíamos visto, ¿verdad?, cómo es que se mueve la ley de Cristo en el espíritu, y esa es la ley a la que estamos llamados, ¿verdad?, a estar sujetos. Primera de Juan 3, 23 y 24. Dice, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento en el que estamos sujetos bajo la gracia? 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. 2, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En estas dos ordenanzas está comprendido para el nuevo pacto, ¿verdad? Todo lo que implica toda la ley, ¿sí? Solamente es creer en Jesucristo y amarnos, ¿sí? Ni siquiera nos está pidiendo amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque está implícito, hermanos. Nosotros no podemos amar a Dios, Juan lo dice, ¿verdad? No podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Entonces, si amamos a nuestros hermanos, estamos amando a Dios. Está resumiendo la ley en su fundamento más, o sea, su núcleo, su propósito, el cual sí es posible para cualquier persona que esté en Cristo lo pueda hacer, lo pueda llevar a cabo, ¿sí? Ya no es un pacto donde las leyes son imposibles y donde si no las cumple uno está bajo maldición. Eso ya quedó atrás. Los mismos principios, el mismo fundamento está plasmado en un nuevo mandamiento, el cual lo incluye todo y el cual está accesible a nosotros, es decir, lo podemos hacer. Y también aquí no está sujeto a maldición, simplemente es en lo que nos debemos mantener. ¿Por qué? Porque es una facultad del Espíritu, o sea, ni siquiera es nuestro esfuerzo. Dice el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer.
Estos mandamientos del nuevo pacto es algo que está completamente a nuestro alcance, que lo podemos hacer completamente y que está precisamente la guianza del Espíritu nos encamina hacia ese tipo de obediencia, ¿sí? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Aquí la facultad de poder permanecer en los mandamientos es un hecho, es una garantía, porque el Espíritu que Él nos dio nos habilita para poder permanecer en estos mandamientos, ¿sí? Esto es algo total y completamente accesible a nosotros. Los siguientes versículos quiero que podamos analizar lo que se empieza a enfatizar como algo que ahora hay que permanecer en esto. Fíjense bien lo que dice Juan 15:10. Y aquí hace una diferencia entre los mandamientos del Padre y los mandamientos de Jesús. Y lo que nos manda a estar a nosotros es en los mandamientos de Jesús. Fíjense lo que dice Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, ¿está hablando quién? Jesús, ¿verdad? Si guardareis mis mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Creer en Él y amar a los hermanos, ¿verdad? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sabemos que el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley. No hay nada en la ley que no haya cumplido el Señor Jesús. Esa ley que para nosotros era imposible, el Señor Jesús la pudo cumplir. Y aquí ahí está la distinción completa, ¿verdad? Está hablando Jesús que si guardamos sus mandamientos de Jesús, así como Él ha guardado los mandamientos de su Padre, entonces permaneceremos en su amor. No sé si alcanzan a ver la diferencia enorme que hace el Señor Jesús con respecto a las exigencias para nosotros, ¿sí? A veces nos confundimos y pensamos que el Señor Jesús está hablando de que tenemos que guardar el pacto de la ley y dice que guarde sus mandamientos y nos remitimos a todos los mandamientos del antiguo pacto. Este texto nos deja muy claro, nos deja con mucha claridad que Jesús está haciendo una distinción. Y esa distinción habla de dos mandamientos diferentes y también está dirigido a cuáles están llamados a obedecer sus discípulos, ¿sí? Es decir, nosotros. Guarden este texto es muy importante, ¿sí? Está diciendo entonces, guarden mis mandamientos así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, este texto es muy importante para que distingamos, ¿verdad? Y no es que estemos haciendo a un lado mandamientos ni a Dios, ni mucho menos. En este requerimiento del Señor Jesús está comprendido todo lo que es la ley de Dios y todo en términos que nosotros ahora sí lo podemos hacer, lo podemos cumplir. Está a nuestro alcance y no excluye el fundamento o el centro de los mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Aquí están implícitos, aquí están completamente implícitos y siguen siendo con la misma validez y con la misma importancia porque es en donde se resume todo. Cualquier mandamiento está incluido aquí, ¿sí? Entonces no quiero que tampoco pensemos que estamos menospreciando algunos mandamientos y ahora estamos tomando otros. De hecho, el Evangelio dice, ¿verdad? Este nuevo mandamiento que es el mismo que ya teníamos, ¿sí? Pero ahora nos lo está poniendo de una manera que sí lo podemos llevar, ¿sí? Ya no es una carga, no son gravosos. ¿Por qué? Porque está hablando de esta nueva forma, de esta nueva presentación de los mandatos en el pacto de la gracia, en el cual realmente son accesibles, son cumplibles, son alcanzables, ¿sí? Por eso no son gravosos. A diferencia del pacto de la ley, donde el mismo Pedro le dice al concilio, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir, a poner a los gentiles a cumplir
un pacto de la ley, unos mandamientos que ni siquiera nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. O sea, eran gravosos en extremo, ¿sí? Pero estos no. Y obviamente no es producto de nuestro esfuerzo, es producto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Juan 14:15, nuevamente, ¿verdad? Jesús está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿sí? Está hablando de los mandamientos de Jesús. Está hablando de lo que Pablo dice, la ley de Cristo, y ya estamos viendo, ¿verdad? A qué se refiere en primera de Juan 3:23, cuáles son esos dos mandamientos bajo los cuales la iglesia, o sea, todo lo que está en el nuevo pacto, estamos sujetos a ellos, ¿sí? Y por último, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si nos damos cuenta, toda la base de obediencia que el Señor Jesús pone está sujeta bajo sus mandamientos, es decir, mandamientos de Jesucristo, o la ley de Cristo que le llama Pablo, ¿sí? Que comprende y que contempla obviamente el corazón y el núcleo de toda la ley de Dios, pero plasmada en unos términos en los que para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia y como guiados por su Espíritu, son completamente llevaderos, ¿verdad? Como dice el Señor Jesús, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y dice, mis mandamientos no son gravosos. A diferencia, ¿verdad?, del antiguo pacto, del pacto de la ley, donde era completamente imposible de cumplir. Ahora, esto, mis hermanos, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el fruto del Espíritu y tiene que ver con la libertad a la cual hemos sido llamados. Por eso hay que ver la importancia de comprender estos pactos y de comprender en cuál estamos nosotros. Y entonces en ese pacto en el que estamos nosotros, poder comprender nuestro campo de acción, nuestro área en la que nosotros nos podemos mover, sujetos a la guianza del Espíritu Santo siempre, ¿sí? Porque ya hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, la otra libertad, ¿verdad?, a la que se refiere el mundo, a la que se refiere la carne, está completamente descartada de este concepto de libertad en el Espíritu, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuál libertad? Esta libertad que nos permite movernos en el amor y en la fe. Son las únicas dos cosas que lo vimos también en el pecado y el nuevo pacto, ¿verdad? Las dos cosas que tiene Dios en grande estima que nos ha dado a nosotros es la fe y el amor, en lo que se mueve la iglesia, en lo que Dios reconoce el mover de su espíritu en su iglesia, en esas dos características, la fe y el amor. Y obviamente son lo que más va a atacar el enemigo, ¿sí? Si se dan cuenta, los principales conflictos, los principales problemas que tenemos como creyentes es cuando es atacada algunos de esos dos características, ¿verdad? Esas dos componentes importantes de lo que estamos llamados a sujetarnos fuertemente, a asirnos, a no soltar, la fe y el amor. Voy a dejar hasta aquí, mis hermanos. Yo espero que podamos ir llevando la secuencia de todo lo que hemos estado viendo y cómo es que va encajando todo en su lugar y cómo vamos encaminándonos hacia precisamente qué es lo que quiere el Espíritu en nosotros, qué es lo que quiere producir, cuál es la evidencia, la consecuencia del caminar en el Espíritu, porque ese es el fruto del Espíritu, ¿sí? Lo vamos a ver la siguiente semana. Mi hermana Anita, si nos puede despedir en oración. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en lo alto de los cielos y en el corazón de aquellos que te buscan. Señor, te agradecemos infinitamente este tiempo de estudio que tú nos has permitido tener. Te pido, Padre, que lo que hemos escuchado también lo pongamos por obra, bendito Padre, y sea para nuestro bienestar espiritual, bendito Dios. Te pido, Padre, que tú le sigas dando sabiduría y entendimiento a nuestro pastor, Señor, para que siga enseñándonos más de tu palabra, bendito Padre, y que todo lo que recibamos
lo dijéramos primeramente nosotros, Señor, y también lo pongamos por obra y también lo podamos compartir con aquellos que les hace falta, bendito Dios. Te pido bendiciones para mis hermanos en esta noche, Señor, que tú nos permitas tener un descanso agradable y si es tu voluntad, Señor, el día de mañana renovar nuestras fuerzas y iniciar un nuevo día más, bendito Padre. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.